un día complicado. Bueno, lo vieron ahí en el grupo. Les voy a contar un poquito nomás. Y bueno, vos lo conocías, ¿no, Nadia? ¿O no estás ni enterada? Bueno, ayer un amigo de nosotros, de la familia, muy, muy íntimo amigo, Jorge el gordo. Bueno, él nos dio la heladera cuando lo fuimos a buscar, la heladera que tenemos acá en casa. Y bueno, lamentablemente él tomó la decisión de quitarse la vida ayer. Y obviamente a nosotros fue un shock bastante grande porque no lo podíamos creer por quién era él, ¿no? O sea, una persona que la luchó, que cayó un montón de veces y se levantó y se volvió a levantar. Recordábamos cuando peleó por la tenencia de sus hijas, lo que luchó por llegar a eso, porque fuimos testigos de cómo amaba a sus hijas, la devoción que tenía por sus hijas. Una persona extremadamente alegre, es más, a veces era pesado de tan alegre que era, porque lo esquivábamos, porque ya siempre venía a cargosear, a hacer un chiste. No era así, era una persona muy así, por eso nos sorprendió mucho. Yo ayer a la mañana, a las 7 de la mañana, había visto un estado de él con su hija la más chiquita, diciendo que empezaba la semana de la dulzura y que mejor empezarla con su hija. O sea, no había síntomas de nada. Luego nos contaron que llegó a su casa, le hizo unos chistes ahí a la mucama, se encerró en su pieza, puso el volumen alto de la tele y sintieron un disparo y bueno, él había terminado con su vida. Nos quedó la sensación de decir, ¿qué pasó en esos 10 minutos? ¿Qué ocurrió en esos 10 minutos? Como para que alguien pueda tomar eso, ¿no? De hacer lo que algunos dicen un acto de cobardía. Tenés que tener un coraje, hermano, para hacer semejante cosa, pero también estar pasando, ¿no? por diferentes motivos, problemas, circunstancias. No sé si alguno acá presente alguna vez se le cruzó la idea, pero está acá. O sea, solamente fue una idea. Y lo único que pensé, y mientras meditaba en esto, el Señor me dio una palabra en Efesios 4:27, donde dice, no le des lugar al diablo. Porque, hermano, fue tal vez un llamado, algo que recibió. Sinceramente no lo sabemos. Mis papás, todos estamos como con ese shock. Mi hermana, hoy hablábamos, o sea, no coincide la vida de él como terminó y la decisión que tomó. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando abrimos una puerta, el diablo es maleducado, no le importa, no le interesa, por eso siempre está buscando deprimirnos, angustiarnos, ponernos mal. Y sabe que le abrimos una puerta y él le toma tal vez un segundo en destruir una familia, un segundo en destruir una vida. Él no necesita tanto tiempo, solamente que nosotros le demos. Por eso la Biblia dice, no le des lugar al diablo, ni un lugar. O sea, no, bueno, un poco, bueno, mañana se me pasa. No le des lugar, porque donde le damos lugar, hermano, a una persona, como le digo, alegre, contenta, que lo vimos tantas veces caer y levantarse por cosas, pero pesadas, de quedar de la nada y otra vez. Siempre recordábamos con Anto cómo le daba gracias a Jesús de todo lo que iba teniendo en sus estados. Y digo, qué bárbaro pensar que en solo 30 segundos tal vez el diablo le metió una semilla, le dijo, quítate la vida, que esa es la solución. Y bueno, le dio lugar al enemigo al hacer eso, ¿no? Y solamente pensaba y decía cuántas veces los leemos, y me llamaba la atención que ahí en el 26 dice, airaos, pero no pequéis. O sea, dice, podés tener un enojo, podés tener un síntoma, te agarra una rabieta, algo, decir, airaos, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces fíjese que el darle lugar al diablo también es cuando dejamos que el enojo crezca. Esto lo contábamos muchas veces cuando hablamos con los matrimonios, ¿no? Y tal vez hay alguna pelea en el matrimonio. Y dice la palabra de Dios, o sea,
Este es el manual de instrucción para nuestra vida, la palabra de Dios. Dice, cuando hay un enojo, no dejes pasar el tiempo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te podés ir a acostar. Si hay un problema en casa, si hay algo que te produjo ira, enojo, dice, che, que no llegue la noche, que se ponga el sol y te vayas a dormir con ese enojo. Porque cuando me voy a dormir con ese enojo, lo que estoy haciendo es darle lugar al enemigo. Porque versículo siguiente dice, ni deis lugar al diablo. O sea que el enojo hace que yo le esté dando lugar al enemigo y empiezan las maquinaciones. Usted fíjese, ¿sabe qué? Conocemos nosotros testimonios de personas que tal vez empezaron porque dejó la plancha acá. ¿Y por qué dejaste la plancha ahí? Entonces, no, pero vos me dijiste, no, yo no te dije que deje la plancha ahí, vos la dejaste, no, bueno, siempre vos lo mismo, siempre igual, me hinchás por una plancha. Y empiezan, ¿no? Y empiezan ahí ¿a qué? A los dardos del enemigo, porque empieza el enojo. Entonces le damos lugar al diablo. Y si encima después ninguno de los dos cede y dice, che, me pasé un poco de la raya, te pido perdón, y te vas a acostar con eso, mañana cuando te levantás y vos escuchás que se levanta, que se planche él la camisa. Yo no se la plancho. Y el mate que le hago todos los días, yo a la pava no se la voy a poner, porque empieza a crecer. Y hermano, esos pensamientos no son de Dios. ¿Y quién me está dominando? ¿A quién le estoy dando lugar? Al diablo. ¿Y sabe qué, hermano? Ahora lo vamos a desarrollar porque parecería que Él tiene potestad y poder. En sí la palabra de Dios dice que nosotros somos protegidos por el poder de Dios. Ahí en 1 de Pedro 1:5 dice que estamos resguardados y protegidos por el poder de Dios. Pero es nuestra responsabilidad no darle lugar al diablo. Yo no tengo que darle lugar a él. Yo ayer me quedé y digo, ¿por qué? Tal vez Dios no me mostró una visión, lo llamaba. Y uno sabe que con la palabra de Dios, si le lees algo, sabemos que el enemigo retrocede ante la palabra de Dios. ¿Cuánto más si vemos la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios? Y ayer meditaba mucho en esto, hermano, que a veces dejamos crecer. La palabra también nos dice, no sea que dejando crecer alguna raíz de amargura en nosotros. O sea, esa misma raíz va pudriendo todo nuestro cuerpo y vengamos a ser desechados porque le dimos lugar. Entonces, usted y yo tenemos la autoridad y el poder para no darle lugar. Dice Dios, enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sí? O sea, me puedo enojar con Miguel, pero no puedo, o sea, tengo que tratar de resolver las cosas con Miguel. Porque Miguel va a empezar a crecer eso también. Me va a tirar con cualquier cosa, porque es así Miguel, hermano. Pero pasa, yo la verdad que me llamó mucho la atención cómo un segundo del diablo le puede cambiar la personalidad a una persona, una decisión. No sé con quién era que hablaba y quiero recordar, un amigo en Cristo. Y me decía, a mí en mi trabajo hay una persona que me busca y me busca y me busca y me busca. Y dice, y estuve a punto de ser, pero a punto de ir y romperle la cabeza. Dice, y en ese momento se me apareció la cara de mi pastor y tu cara. Dice, así es como que ya estaba a punto de ir. Y dije, Dios me está hablando. Entonces tomó la decisión de no darle lugar al diablo. Recuerda que venimos hablando que hay una lucha interna en nosotros. Hay algo interno, o sea, la carne siempre va a querer carne, pero el Espíritu de Dios no. Y yo tengo el dominio y el poder para dominar eso. O obedezco a la carne, y cuando obedezco a la carne, obedezco al enemigo, o obedezco al Espíritu Santo de Dios. Así que, hermano, dice la palabra de Dios, no le des lugar al diablo. Vamos para seguir viendo esto, 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Hoy tenía que predicar Gaby. ¿Qué se cortó al final? Se cortó la muñeca en el trabajo hace como 5 centímetros. Se hizo 2 cortes. Bueno, justo me dijo, bueno, ayer con el día le digo,
Gaby, porque aparte cuando llamaron por teléfono y llamó a mi hermana y lloraba a los gritos, no le decía Anto quién era y uno se imagina, obviamente, o sea, que nos dolió, pero al entorno más íntimo, ¿no? Y fue, hermano, quedó como una angustia. Yo temblaba y justo lo llamé a Gaby y le digo, ¿podés preparar algo para mañana? Sí, quédate tranquilo. Y bueno, y hoy pobre se cortó, así que, bueno, dijo que iba a estar viniendo. Así que bueno, 2 Corintios 2:11, no sé si lo tienen ahí. Escuche, ¿qué dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que él puede sacarnos ventaja. Dice, para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque todo va a empezar acá, hermano, con una semilla. O sea, él es imitador de Dios. Dios va a empezar a darte fe con una semilla, con una palabra, y esa palabra la vas a ir alimentando y la vas a ir nutriendo todos los días, y como dice la palabra, y esa semilla brota y crece y un día tiene fruto. Hoy Ara también decía, tenemos que proclamar la palabra, vamos a proclamar un versículo, algo, estudiátelo, comelo, vivilo. Yo en ese momento dije, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, y lo creo por fe. Y a veces por ahí no vemos que nuestra casa está sirviendo, pero yo hablo por fe, porque es la palabra de Dios. Pero el enemigo hace exactamente lo mismo. Viene y te pone una semilla. Y vos alimentás esa semilla. Y ya estamos corriendo en desventaja, porque dice que Él sí puede sacarnos ventaja. Podemos vivir, podemos ser cristianos y que Él nos saque ventaja. Sí, porque le habla a una iglesia. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos lo que Él nos puede hablar. Vos podés salir de este lugar y Él te puede tentar con cualquier cosa. Ahí recordá, no le des lugar al diablo. Esto no es de Dios. Uno tiene que aprender a decir, esto no proviene de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. No le voy a dar lugar al enemigo. No voy a querer que Él tenga ventajas. Ahí llegó justo el de la muñeca. Pobre Gaby, che. Bueno, está bien, ahora te podés calmar, tranquila. Tuvimos que ministrarla. Así que no le demos lugar al enemigo para que no saque ventaja de nuestra vida, hermano. Y a veces él no necesita algo muy grande para venir y poner una semilla. Recuerda que Jesús le dice a la iglesia, mira, si Rosita, tenés un problema con Anto, antes de traer tu ofrenda al altar, andá y decirle, Anto, discúlpame, Anto, pero porque Dios le habla a una iglesia y puede suceder, no le des ventaja al enemigo, no le des lugar al diablo. Para Dios es más importante que le pidas disculpas y que después trae tu ofrenda. Después presenta tu ofrenda, pero no le des lugar al diablo. No le des lugar, no hagas que él gane ventaja. No, que no te saque ventaja alguna en tu vida. No le des lugar. Esto sirve mucho con los matrimonios y cuesta ponerlo en práctica porque siempre dice, no, pero que él ceda, porque yo cedo siempre. No importa quién, vos no le des lugar, al diablo no le importa. Si cedés vos, si cede tu marido, a él no le importa, como le digo, es un maleducado, hermano. No importa si es tu esposo, vos hacele caso a Dios, hacele caso a la palabra de Dios. Yo no le voy a dar lugar. Y si mi esposo le quiera, yo no se lo voy a dar. Y si es mi esposa la que no cede nunca, no importa, no le voy a dar lugar al diablo, porque no ignoro las maquinaciones que él viene a mi vida. No quiero correr con ventaja. No quiero que él esté corriendo adelante, que saque algún tipo de ventaja. Entonces la palabra de Dios que dice, vamos a ir a Santiago 4:7. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver, ¿qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me someto a Dios, me someto a la palabra de Dios. Someteos a Dios, hermano, no es venir y congregar, porque esa no es nuestra seguridad. Someterme a Dios es estar en obediencia a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si hoy me está diciendo, no le des lugar al diablo, y llegás a tu casa y decís, sí, muy lindo, pero
Vos cambiá, porque si no, no le des lugar, sácalo. Sometete a Dios. Porque no es que estás sometiéndote a tu esposo o a tu esposa, es a Dios. Yo le agrado a Dios. Y si vos querés seguir de la misma manera, seguí. Pero ¿sabés qué? Yo no le voy a dar lugar al diablo. Yo no le quiero. En mi casa yo no lo quiero. En ningún área de mi vida quiero darle ventaja ni sobre mis hijos, sobre nadie. Someterme a Dios, hermano, para que Dios gobierne en mi casa y no darle lugar al enemigo. Mírenme, mientras estaba ahí, iba preparando la prédica mental, me anoté un par de versículos. Recordé una historia de un hombre que tenía una casa hermosa. Y vino un hombre y la puso muy cara. Y dijo, yo te la voy a comprar, pero lo único que quiero es, déjame poner este clavito acá, este clavito es mío. Le dice, yo solo quiero que este clavito quede acá en este lugar, yo me voy y te la regalo, ni te la vendo la casa. Dame lo que sé, ¿cuánto tenés? Bueno, dame eso, yo te doy mi casa, pero lo único que quiero es que este clavito sea mío. El tipo dijo, bueno, ese clavito es tuyo y me la vendés a ese precio. Sí, yo solo ese clavito quiero que sea mío. Entonces hicieron la transacción y se fue. Entonces este tipo venía el otro día, le tocaba el timbre a cualquier hora, vengo a ver mi clavito. Y entraba y miraba el clavito y estaba él con la esposa y decía, ¿qué haces? No, vine a ver mi clavito. Y ponía su gorro y se iba. Al otro día, 4 de la mañana, vengo a ver cómo está mi clavito. Y lo tenía que dejar pasar porque era lo que habían arreglado. Yo solo quiero mi clavito y quiero ver a mi clavito, es lo único que quiero. Así, imagínense, hermanos, todos los días venía este hombre a cualquier hora a ver a su clavito, hasta que esta persona se cansó y dijo, yo así no puedo vivir, este tipo me tiene re podrido. Agarraron las cosas, se fue y el tipo se quedó con la casa por solamente un clavito. Y a veces nosotros pensamos que son tonteras las que nos pasan en casa. Y decimos, bueno, no importa, es un clavito. El diablo necesita un clavito. Nada más. ¿Sabe qué, hermano? Cuando dice someteos a Dios y resistid al diablo, aquellos que tenemos hijos, ¿y qué es lo que están escuchando nuestros hijos? ¿Cómo hablan nuestros hijos? ¿Qué es lo que dicen nuestros hijos? Me someto a Dios, porque si no le doy lugar al diablo, te guste o no te guste. Las cosas que se escuchan en casa, las cosas que se miran en casa, yo no le quiero dar lugar al diablo. No quiero que tome ventaja alguna. Tengo que empezar a cambiar la atmósfera de mi casa. Tengo que empezar a hablar con mis hijos o con mi esposo o con quien sea. Pero la atmósfera tiene que cambiar. Si no, lamentablemente, hermano, le estás dando lugar al diablo. Como le digo a él, no le interesa si lo haces con o sin intención, le diste lugar y le diste lugar. ¿Sabe cuánto necesito? Un segundo, un clavo, nada. Yo ayer me quedé muy choqueado, como le digo, ¿cómo puede ser que en 15 minutos, por algo, por una noticia, una información, lo que sea que haya llegado a la vida de este hombre, y tome esa decisión? Porque fueron eso, nadie lo podía, estaba bárbaro, obviamente, ¿no? Por fuera, por dentro debería haber problemas, pero a lo que voy es que estaba muy acostumbrado a pelear por la vida. Pero ¿sabe cuánto necesitó el enemigo? Un segundo. Lo convenció y lo convenció de que esa era la solución a los problemas que podía llegar a tener, quitarse la vida. A veces nosotros lo tomamos como que, no, bueno, porque somos cristianos, no, a él no le importa. Si yo no me someto a Dios, si yo no me someto a la autoridad de Dios, a su palabra, a que sea Dios el que gobierne mi casa. Ser cristiano, hermano, no es solamente venir y cantar, es llevar una vida en Cristo. Eso es someterme a Dios. En mi casa tiene que haber Cristo. En mi casa se tiene que escuchar Cristo. Parece un mensaje legalista, pero es un mensaje de vida o muerte. O es Cristo o le da lugar al diablo. Y después nos lamentamos por nuestros hijos en el futuro, y por mis hijos, pero porque le di lugar al enemigo, a él no le importa. Sin embargo, la palabra dice, sometete a Dios. Esto es promesa, hermano. Esto es promesa de Dios. Sometete a Dios, resistí al diablo. Y esta palabra de resistir no es como de aguantar, como de decir, me lo tengo que aguantar al diablo. No, el resistir es el de enfrentar.
Es el de pararse firme, quiere decir resistir y enfrentarme al enemigo. Enfrentarme a lo que pueda haber en mi casa, lo que pueda haber en mi corazón. Yo lo tengo que resistir, me someto a Dios, resisto al diablo y promesa de Dios que este sale corriendo de una vida, de una casa, de donde sea. Si yo me someto a Dios, lo resisto, lo encaro, le digo, vos acá no tenés arte ni parte en mi casa. Mi hermano, no es un juego de palabras, es un juego de acción. Porque si yo solamente me paro con autoridad, decía, en el nombre de Jesús te ordeno que salga de mi casa, pero después dejo que suceda lo que quiera en mi casa, que se hable como quiera en mi casa, que se escuche lo que sea en mi casa. Y yo, la verdad que no es un juego de palabras como hace Mickey Mouse, que dice 2 o 3 cositas y sale una casa. No es así. La autoridad Dios la da cuando ve esas palabras en acción. Cuando ve que yo me estoy sometiendo a Él, que en mi casa yo le estoy entregando el gobierno. ¿Sabe lo que es, hermano? Vivir en un hogar, vivir en una casa donde el diablo sale corriendo cada vez que usted llega, cada vez que usted está ahí en ese lugar. Porque es palabra de Dios, es promesa de Dios. Vos sometete a Dios. Y a veces oramos tanto por tantas cosas, pero sometete a Dios. Si es promesa de Dios, encara al diablo y sale corriendo, huye. Yo siempre me imagino esa imagen haciéndose el poderoso en nuestro hogar, pero verlo como cuando me someto a Dios y cuando lo resisto, sale corriendo de nuestra casa. Verlo correr al diablo. Pasa que, como le digo, hermano, si yo le abro puertas, Él con nosotros va a hacer lo que quiera. Por eso le digo, se lo hablo a una iglesia. En Efesios 6:11, que lo conocemos mucho, acá tenemos la resistencia, pero en Efesios 6:11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, otra vez, contra las acechanzas del diablo. Y ya hablamos de lo que es la armadura de Dios. Acá dice, de toda. No, hoy no puedo salir sin zapatos, pero me puse todo, no. No puedo salir sin coraza, no puedo salir sin el casco. Todos los días me tengo que vestir de la armadura de Dios para que yo pueda estar firme. Mire cómo el diablo va a tirar dardos siempre. No se cansa. ¿Y sabe qué? No se va a cansar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Va a querer verte siempre destruido, ver destruida tu familia, ver destruida tu economía, ver destruida tu vida. Así te quiere ver. Pero la palabra de Dios dice, si yo me someto a Dios, lo resisto y me pongo la armadura de Dios todos los días, yo puedo estar firme ante cualquier cosa, ante cualquier acechanza del enemigo. Si yo todos los días agarro la palabra de Dios y leo, le puedo llegar a asegurar, hermano, que Dios todos los días te va a dar una palabra. Todos los días te va a dar una palabra. Si yo lo busco de corazón, no como digo siempre, no como hacía mi abuela, abro el Salmo 91, lo dejo ahí y con mi vida hago lo que quiero, no va a pasar nada. Pero si yo me someto a Dios, si yo todos los días lo busco de corazón, busco una palabra, Dios te va a dar una palabra. Dios te va a hablar al corazón. Y esa es mi armadura. Esa es la armadura que yo tengo que tener. Y dice, para que cuando venga el diablo a meterte cosas a la cabeza, puedas estar firme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace estar firme. Y luego dice, y al finalizar el día, o sea, cuando sigue, no importa, pero cuando sigue en Efesios, dice, y cuando llegue la noche, seguí estando firme. No cantes victoria cuando llegaste a tu casa, decías, ay, me fue re bien, gloria a Dios, gracias Jesús. Seguí estando firme porque cuando te diste vuelta, a Él no le importa, pega de atrás, pega de arriba, pega de abajo, no le interesa, te va a pegar. Siempre tengo que estar firme. Lo resisto, peleo. Ahí vamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Ahí está. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabe qué? Vuelvo meditando en esto y lo que sucedió con este hombre. Dios siempre te da la salida.
El Espíritu Santo, sea cual sea la situación, hermano, siempre que nos vemos en una situación como la que dice acá, che, no te vino ninguna tentación que no sea humana. O sea que no le puedo echar ni la culpa al diablo ni la culpa a Dios. Toda tentación es humana. Entonces dice, pero Dios es fiel, de nuestras tentaciones, Dios es fiel, que no te va a dejar de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que cuando venga, te da la salida. Cada vez, hermano, que estamos atravesando pruebas y demás, y que decimos, acá no hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida, el Espíritu Santo siempre te muestra una puerta. Siempre te va a dar la salida. El tema es que nosotros a veces no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque le damos lugar al diablo. Si yo resisto a Dios y al diablo y me pongo la armadura y me pongo a pelear y empiezo a someterme a su palabra, a declarar la palabra de Dios, dice que ahí el Espíritu Santo me va a mostrar la salida. Porque esta es la salida. La palabra de Dios es la salida. Si yo no tengo palabra, no voy a tener salida, hermano. No voy a tener salida, porque es lo que decía el otro día. O obedezco a la carne o obedezco al Espíritu. La palabra me va a dar siempre, siempre, cualquiera que sea la tentación, así sea al punto de querer quitarte la vida, si tenés un segundo de lucidez, un segundo, Dios siempre te va a dar la salida. Siempre, siempre, sea cual sea el problema. Lo que hoy estás pasando, por más que pienses, por más que creas que estás solo, que no hay salida, el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre te está mostrando la salida. Si yo busco a Dios, hermano, si lo buscas de corazón, Él siempre te va a dar la salida. Y para esto no hay que ser un gran teólogo. No hay que decir, bueno, si no me conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no voy a poder hacerlo. Y uno piensa, bueno, tengo que meterme más con la palabra de Dios y tengo que inundarme más. Sí, hágalo. Pero el día de hoy, acá sentado, así hayas empezado ayer a congregar, a darle tu vida al Señor, ya estamos equipados nosotros, porque cuando recibo a Cristo, recibo todas las promesas, no una. Todas las promesas de la Biblia las recibo por fe en el momento que acepté el señorío de Cristo. Así que sea lo que estés atravesando, Él siempre te da la salida. La salida está ahí. Que yo no la pueda ver es otra cosa, pero la salida siempre está ahí. Y mire cómo le digo que sí, ya tenemos el poder. Vaya a Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Vamos a leer del 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Escuche lo que les dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué dice ahí? ¿Sobre cuánta fuerza? Toda. ¿Y qué? ¿Y nada? Te va a dañar. Hermano, vos tenés la autoridad de hoy llegar a tu casa y pisarle la cabeza al enemigo. Tenés la autoridad, Dios nos dio la autoridad, sea cual sea la situación. Él me da la potestad. Potestad es que me da el poder, me da la autoridad para que yo hoy llegue a mi casa, sea lo que se haya levantado, y yo pueda pisarle la cabeza al enemigo. Usted lo puede hacer. No puede decir, bueno, por lo que pasa. Yo escuché un montón de veces, hermanos, decir, lo que pasa es que el diablo se metió en mi casa. No. El diablo no se mete. La Biblia me dice, yo le doy lugar. No puede venir y meterse. Porque como les decía, 1 de Pedro 1:5 dice, estoy resguardado por el poder de Dios. No puede simplemente venir y meterse. Yo le doy autoridad. ¿O usted cree que con Adán y Eva él podía venir y hacer lo que tuvo que convencer? ¿Y quién le dio la autoridad? ¿Quién fue el que le delegó la autoridad para que él lo pueda hacer? Eso es una mentira de él. Él no puede. Hermanos, si yo estoy sometido a Dios, yo estoy sometido a su palabra, y yo lo resisto, y yo no le doy lugar en mi casa, Él no te puede tocar, no nos puede tocar. Es una mentira. A veces yo escuché tantas veces, muchas veces escuché, decir, ahora que me puse a servir a Dios, el diablo vino y me hizo. No, hermano. No, vamos a examinarnos.
Porque no es por servir a Dios. Acá dice todo distinto. Escuche lo que dice. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban sirviendo a Dios. Estaban predicando, hacían señales, hacían milagros, hacían prodigios. Y Dios no le dijo a Jesús, che, tengan cuidado, porque ahora fueron y patearon el avispero. Ahora va a venir el diablo y te va a tocar a tus hijos, te va a tocar tu economía, te va a tocar... Cuando toca es porque Dios lo permite para mejorarnos en algo. Simplemente, pero Él no puede venir así porque sí decir, mirá, la verdad que se me cantó tocar ahora tu hogar y tu economía. No, porque si esa persona está sometida a Dios, resistiendo al diablo, agradando a Dios en su hogar, llevando a Cristo a su casa, dice que este huye, no dice que se mete. El sometimiento a Dios, a la palabra de Dios, al servir a Dios, hace que el diablo salga corriendo. Así que esa es una mentira que está puesta en la iglesia. Por eso el diablo se metió en mi casa, el diablo se metió con esto, el diablo no se mete nada. Porque dice, yo te doy potestad, que si se mete, te doy potestad para que puedas ir y aplastarle la cabeza. Yo te doy la autoridad para hacerlo. Y no importa si el trabajo vino del macumbero más grande de tu cuadra, porque dice, sobre toda fuerza de maldad. No importa quién sea, no importa si es el brujo número 1. Dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Si yo me someto a Dios, nada te puede dañar, nada te puede tocar. Esa es la seguridad que yo tengo en el Señor. Imagínese usted servir al Dios Todopoderoso, donde me promete que si yo estoy con Él, estoy en comunión con Él. Si yo estoy en comunión con su palabra, lo busco de todo corazón. Cuando venga el adversario que Él ya venció y Él ni se mueve, digo, bueno, que lo toque. No hay promesa. Vos estate al lado mío, dice el Señor. Vos quedate cerca mío, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Que vengan saetas, que vuelen de día, pestilencia, maldad, que ande, no te va a tocar, porque van a caer 1000 a tu diestra, 10.000 a tu... Nada te va a tocar. No te puede tocar. Van a venir por un camino y por 7 van a huir. Esa es la verdad y la seguridad que tenemos en Dios. No le des lugar. No le des lugar. Basta. Hasta hoy ya no le des lugar. No digas, no voy a poder salir. Esto no es para mí. Dios a mí no me ama. Dios a mí no me quiere. No le des lugar a esos pensamientos. Porque Él te da potestad y poder para que puedas aplastar todas esas mentiras del enemigo. Empezá a aplastarlas. Empezá a llegar, yo sí sé que por la palabra de Dios, por la palabra del Señor, hay promesas para mi vida, hay promesas para mí. Y sigue diciendo, y sobre toda fuerza del enemigo nada los dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese tiene que ser nuestro mayor gozo, hermano. Dios te puede usar, podés sanar enfermos. ¿Sabés cuál es nuestro mayor gozo? Que nuestro nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que a mí me hace regocijar. Así que cuando el diablo venga con cualquier mentira, decirle, mira, a vos del cielo, por eso le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Alguien vio alguna vez un rayo? Es rapidísimo. Yo me imagino la patada, el shot que le dieron porque lo vio caer como un rayo, hermano. No es que venía... Alto shot le dieron al diablo. Usted cuando el diablo le empieza a decir algo sobre esta vida, decirle, pero mi nombre está en el cielo y el tuyo no. Mi nombre está escrito en el cielo y a vos te rajaron. En el mismo contexto se lo dice Jesús. Yo a él de ahí lo eché, pero a ustedes le doy potestad para que pisen serpientes, escorpiones, que nada los dañe. Pero regocíquense que él no está y ustedes sí. A él lo echamos y vos estás ahí arriba. Ese es nuestro mayor gozo, hermano. Ese es nuestro mayor placer. Así que mire cómo nos capacita Dios, cómo nos unge Dios, para que cualquiera que sea nuestra situación, lo que estés atravesando, Él te da la salida. Él te da la salida. Viví una vida en Dios, gozate con el Señor. Regocijate. Por el simple hecho, te podrá faltar hoy para comer, te podrá faltar para vestir, tal vez no tengas lo que deseabas tener a esta altura, o tal vez te encontraste con la vida y por ahí no era
estilo, o no pensé llegar a este momento y estar como estoy. Regocijate porque tu nombre está escrito en los cielos. Y cuando vengan esos pensamientos, no le des lugar al diablo. Y dice el Señor, empezá a pisar esos pensamientos, empezá a pisar eso, porque eso es fuerza del mal, eso es darle lugar al diablo. A partir de hoy ya no le des lugar, ya empezá a sacar esas semillas. Empezá a sacar. Una vez un pastor me dijo, ¿no te gusta lo que estás viviendo? ¿No te gusta la cosecha? Bueno, cambia la semilla. Solamente hay que cambiar de semilla, nada más. Si al día de hoy no me gusta, me miro y no me gusta y no me gusta, bueno, dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Cambia la semilla, empieza a cambiar tu pensamiento, empieza a cambiarlo en Dios. Vas a ver cómo todo empieza a ser distinto, cómo tú vas a cosechar ahora sí lo que te gusta. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no va a tener arte ni parte ahí en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces. Él es el padre, hermano, de toda mentira. Y viene con medias verdades siempre. Así que sea lo que sea que te haya dicho hasta hoy, empezá a sacar esa semilla. Deja que sea la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente vive? Una de las semillas más fuertes, hermano, más fuertes que existen, es la falta de perdón. Es muy difícil. Es más, Pablo cuando dice que, cuando leímos en 1 Corintios 10:13, que Satanás no gane ventaja, justamente está hablando del perdón, de perdonar. Es una de las semillas, hermano, que más cuesta sacar de la mente y del corazón, la falta de perdón. Por eso dice, cuando venga un enojo, yo me enojo con alguien, lo que después cuesta es perdonar. Porque el enojo es un instante, es un segundo. En un instante te puedo decir algo y que te marcó. Y lo que cuesta después es perdonar. Y empieza a brotar esa raíz de amargura. Entonces dice, cuando yo permito eso, cuando yo permito que empiece a brotar, le estoy dando ventaja al enemigo. ¿Y sabe qué dice la palabra? No dejes pasar más el tiempo, resolvelo ahora, porque después, cada día, se te va a hacer más difícil. Cerrá tus ojos y no le pidas al Señor, porque Él te capacitó. Es una decisión, es un accionar de nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad. Yo quiero vivir una vida en Cristo, una vida plena, una vida en gozo. Ya hasta hoy le diste ventaja. Hasta acá. Hasta ahora dejaste que Él riegue esa semilla. Que te diga que no servís, que no vas a poder, que sos un inútil, que tu vida va a ser siempre igual, que nada va a cambiar. Porque empieza ahí el desánimo, el desaliento, la depresión, y te va llevando, y te va llevando, y te va llevando, hasta que un día le diste tu corazón y te mete un pensamiento así como el que hablábamos hoy. Él quiere llevarte a que pienses que tu vida no vale nada, a que vos no valés nada. A eso te quiere llevar. Te quiere llevar a que cualquier problema que exista en nuestra vida, sea sentimental, sea económico o sea de salud, que ya no hay más solución. Pero la palabra me dice que Él siempre tiene una salida. Siempre hay salida para todo. Para todo Dios te da una salida. Para todo Dios te da poder. Para toda fuerza de maldad. Sobre toda fuerza Dios te da poder, Dios te da autoridad. Por eso vos, hermano, vos enojate con el enemigo y decirle, hasta acá en el nombre de Jesús, yo desecho
toda semilla de mi corazón, toda semilla de mi mente, y dejo de creerte a lo que vos me decís y le empiezo a creer a la palabra de Dios. A mí no me importa lo que predique el diablo, me importa lo que dice la palabra de Dios. Su palabra. Si su palabra me dice que puedo servir con mi casa a Dios, yo le creo. Si su palabra me dice que por su llaga fui yo sanado, yo le creo. Yo le creo. Yo le creo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se mueve en esta esfera, no se mueve en este mundo lógico. La palabra de Dios es por fe. La fe no tiene razón, solamente creo. Creo que Dios me puede transformar. Creo que Dios me puede hacer una nueva persona. Creo que Dios puede cambiar mi casa. Creo que Dios puede cambiar mis hijos. Empiezo a creerle a la palabra de Dios y así resisto al diablo. Lo resuelvo hoy. Resolvelo hoy, dice el Señor. Que no se ponga el sol. Hoy resolvelo. Hoy tenés que irte de este lugar con la semilla de la palabra de Dios. Yo me voy con esa semilla. Yo voy a salir de esa puerta y me voy con la semilla de la palabra de Dios. Le cierro mis oídos al diablo. Yo no le voy a creer más las mentiras que viene a decir a mi vida. Hoy le creo a su palabra y me gozo en su palabra. Jesús dice: gócense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Gócense, gócense de eso. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, aún por mi propia vida, porque el que crea que está firme, mire que no caiga. Te pido por todos nosotros, Señor, pero más por aquellos que están pasando pruebas, dificultades, y el diablo le está predicando que ese es su estado final, que siempre vas a ser así, que nunca vas a cambiar, que siempre vas a ser el mismo o la misma. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te imploro que arranques esa semilla de raíz, Señor, en el nombre de Jesús, de nuestras vidas. Porque tu palabra dice que vos sos poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nada es imposible, Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para vos. En el nombre de Jesús, ministra los corazones, Espíritu Santo. Ministra los corazones. Quita todo pensamiento, Señor, del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, todo espíritu de muerte, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Si se te estaba cruzando por la cabeza atentar contra tu propia vida, ahora en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, ese espíritu de suicidio, ese espíritu de desánimo, ese espíritu de depresión. Se va ahora en el nombre de Jesús. Sopla vida, Señor, sopla esperanza, sopla fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te creo que tú cambias todo lamento en baile, Señor. Yo te creo que tú quitas toda ropa de luto, Señor, y nos vistes de alegría, nos vistes de gala. Yo te creo, Señor, y yo creo que cualquiera, Señor, que vino con esas ropas, hoy se va, Señor, vestido en gozo, vestido en alegría, creyéndole a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu presencia, Señor, acompañándonos en nuestros hogares. Que tus ángeles, Señor, nos vayan cuidando por todo el camino, Señor, en el nombre de Jesús, para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te damos la gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por su palabra, porque te anima, te alienta, te potencia. La palabra de Dios, su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gozate en su palabra. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Mañana, Delia, a las 5. Mañana a las 5 hay oración. Viernes también a las 11. ¿A qué hora termina, Rosita? 11:30 más o menos. 11:30 el viernes. 11:30 para salir a repartir el té acá al colegio, a la escuela. Y el sábado a las 6 de la tarde, hermanos, nos volvemos a encontrar para adorar al Señor. Ahí los hombres vayan orando, así vamos organizando la reunión de hombres. Acá nada de tecito, ni masita, ni nada. Holocausto. Siempre tiene que haber un sacrificio. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho, que tengan un buen regreso a casa. Cambiado mi lamento, baile.
la creación.